Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Vamos a hablar hoy del tema de los deportes con los jóvenes. Esto es un debate, para los que no están en las redes sociales, un debate que se está dando bastante recurrente en las redes sociales sobre la sobreutilización de jóvenes en los deportes, cuántas horas pasan practicando, cuántos juegos a la semana tienen, cuántos deportes a la vez practican y el rol del gobierno, si hubiese alguno, para entrar a regular este ambiente, el ambiente de los deportes, para asegurarse de que no haya abuso juvenil o abuso infantil. Y como siempre, pues se crea un gran debate de hasta dónde debe llegar el gobierno y qué es lo que está haciendo el gobierno hoy en día. No es sorprendente que la mayoría de los puertorriqueños, dada la cultura que tenemos, lo que están es pidiendo al gobierno que se meta más todavía a regular el deporte. Vamos a tratar de entender ese tema, vamos a tratar de darle un marco de referencia para que ustedes entiendan cómo pensar sobre esto. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Voy a empezar por aquí, por un tuit de mi amigo Jorge Rodríguez, el del Instituto de Libertad Económica, que pregunta lo siguiente. Pregunta seria. En las ligas de pelota de menores, ¿hay una ley o reglamento del Estado que define cuántos innings, cuántas entradas pueden pichar los nenes? ¿O eso lo define la federación o lo define cada liga? Me quedé pensando, pues aquí hay control del Estado para poder jugar bingo. Hay control del Estado para poder ser payaso. Esa no la sabía, la del payaso. Hay control del Estado para decir cuántos juegos de voleibol al día en un torneo privado pueden jugar los niños. Ahora me quedé con la duda. ¿Es posible que haya una ley o reglamento del Estado para cuántos innings pichean los nenes? Alguien que me ayude con eso. Entonces viene el periodista Rafeli, de Rafeli Law, que contesta: el reglamento 9179 del 16 de junio del 2020 del Departamento de Recreación y Deportes, promulgado por la exsecretaria Adriana Sánchez, creo que se llamaba, sí regula el deporte del béisbol en las ligas menores. En su página 30 habla sobre límites de lanzamientos por rango de edad. Y antes de entrar en las especificidades de ese reglamento, vamos a escuchar aquí a Jesús Nation, que está participando en un debate sobre este tema que yo creo que establece dónde es que están los conflictos. Y vemos este problema de los papás en Puerto Rico, de que ya el nene tiene 12 años y es prospecto. No, mi hijo es prospecto. ¿Qué prospecto es a los 12 años? No hay prospecto a los 12 años, al menos que haya sido Alex Rodríguez, LeBron James, y no lo son. Entonces cogen estos nenes, los frustran, no le dan la educación académica correcta por tenerlo todo el fin de semana, todos los días en prácticas, tiene lagunas en la educación y después no son ni peloteros ni profesionales. Ok, eso que ahí Jesús está estableciendo que hay una cultura, se ha creado una cultura, una subcultura de padres que están, sus sueños frustrados de ellos no poder ser atletas, pues se los zumban, se los proyectan a sus hijos y los ponen en unos regímenes deportivos que le exigen al niño cosas que son innecesarias al punto que le pueden estar haciendo daño, ¿verdad? Daño salud mental y físico al desarrollo del niño, al cuerpo del niño, sobreexponiéndolo, trabajando demasiadas horas o practicando demasiadas horas, haciendo demasiados deportes, en fin. Y que se comunican, esos padres se comunican como: no, es que yo tengo un protege, este es un prodigio que va a ser un palo, que va a las Grandes Ligas o que va a la NBA, etcétera, etcétera, y después resulta que no llegan. Entonces, que yo creo que ahí más o menos se está presentando ese conflicto, tanto de que padres quieren desarrollar eso, como coaches, entrenadores que quieren eso, están enfocados en la proficiencia, en la competencia y no en otras cosas que el deporte provee, al punto que quizás están poniendo en riesgo a los jóvenes o a los niños. Ok, vamos entonces al reglamento que establece el Departamento de Recreación y Deporte. Aquí está el reglamento para la protección de los menores en el deporte. Aquí dice: en béisbol, establece cuál es la etapa introductoria, los rangos de edad, la etapa de iniciación, otros rangos de edad, cuánto puede durar la práctica, la duración del juego, cuántos juegos en un día, cuántos juegos en la semana. Establece como unos parámetros. Establece cuántos días de descanso por cantidad de lanzamientos, cuántos lanzamientos pueden tirar por cada edad. Recuérdense, esto es un reglamento del gobierno. Este es el gobierno
estableciendo cuáles son los estándares correctos para que los niños y los jóvenes se desarrollen bien en el deporte, ¿verdad? Se desarrollen de una manera saludable en el deporte. Al punto, me pareció bastante cómico que llegaran a este nivel de precisión que establece los tipos de lanzamientos que pueden estar haciendo los niños y los jóvenes. Por ejemplo, si tú tienes de 9 a 12 años, tú no puedes estar tirando ni curvas. Si eres un pitcher, no puedes estar tirando sliders. Es ilegal, básicamente. Están diciendo, es ilegal que tú tires curvas. O sea, tú ves un chamaquito de 12 años que está tirando curvas en un juego, eso es ilegal, está violando la ley o está violando un reglamento establecido por el gobierno. Quizás no se llama ilegal, quizás una infracción administrativa o algo, pero está haciendo algo que el gobierno determina no correcto. El gobierno, ¿verdad? El gobierno, no la liga, no su papá, no su entrenador, el gobierno. Los políticos establecen que no es apropiado. Si está tirando sliders, lo mismo. Si está tirando sinkers o cutters, lo mismo. Que la pregunta aquí es, obviamente, yo creo que todos que somos padres o todos que somos adultos reconocemos que tiene que haber en las ligas ciertos estándares, ciertas buenas prácticas que estén definidas como protocolos para asegurarnos que el desarrollo de nuestros hijos y nuestros jóvenes es apropiado, ¿verdad? Que es saludable, que igual que está desarrollando unas capacidades en el deporte, lo está haciendo de una manera que no le trae unas consecuencias a largo plazo o que no lo expone a riesgos innecesarios. Pero también reconocemos que todos los niños y los jóvenes son distintos. No todos tienen las mismas intensidades, las mismas intenciones con el deporte, las mismas capacidades, la misma disciplina, las mismas habilidades físicas, la misma estamina. En fin, hay mucha variedad de objetivos y de realidades cuando uno está viendo, uno evalúa los jóvenes dentro del deporte. La pregunta es entonces, ¿cómo se desarrollan los mejores protocolos y quién lo debe hacer? En Puerto Rico estamos obsesionados de que esa pregunta siempre la conteste el gobierno. Y yo creo que ustedes recuerden que cuando decimos que el gobierno la conteste, estamos diciendo que la conteste un político o una persona que un político nombró. Eso es lo que significa el gobierno. Personas igual de carne y hueso, igual que los entrenadores, igual que los presidentes de ligas, igual que los padres, son personas de carne y huesos, pero que están ahí no únicamente para hacer su trabajo bien, sino también para jugar un papel en nombre del político que los nombró. Y esa es la realidad. Y eso es inescapable. Así funciona el mundo político. Tú pudieses rezar y desear que no fuese así. Así es. Y eso tiende a pasar. Con algunos políticos pasa menos, con algunos políticos pasa más. No pasa igual todo el tiempo. Pero ese elemento de la politización está presente siempre en casi todas las agencias, si no decir en todas las agencias. Que en fin, la pregunta es, ¿quién debe crear los estándares? ¿Cómo llegamos a los protocolos y a los estándares óptimos para cada uno de los niños que funcione de manera específica para cada niño, que sea la óptima, la correcta, la ideal para cada niño, reconociendo que no todos los niños son iguales? Entonces, usted tiene que ver esto en un análisis de en quién confío. En quién yo confío que puede desarrollar los protocolos correctos y aptos para mis hijos, para mis niños o para los jóvenes que yo conozco. ¿En quién yo confío? Porque tú puedes decir, es que yo no confío en el entrenador, yo no confío en el presidente de la liga, porque yo no confío en esas personas, porque esas personas tienen unos incentivos de hacerse dinero, porque si el equipo gana más juegos, se gana más dinero, entonces ellos van a llevar hasta el límite a nuestros niños para ganar más juegos, para ganarse más dinero. O sea, que yo no confío en esas personas. Esa es una forma de verlo. Y entonces dicen, bueno, pues entonces el gobierno. Pero ojo, entonces cuando tú dices en el gobierno, tú estás depositando tu confianza en otra persona, que es de carne y hueso también. No es un ángel, no es en algo esotérico, no es en algo abstracto, es en otra persona que tiene otros tipos de intereses, otros tipos de incentivos que no son puros tampoco. Tú puedes decir que el del entrenador no es puro, perfecto, pero el del político o el del secretario de la agencia tampoco es puro, perfecto. Y estás depositando una confianza en esa otra persona al decir que sea el gobierno. Entonces,
La pregunta que hay que hacerse es que en quién tiene más sentido depositar confianza. En alguien que es como un entrenador, a quien tú lo ves múltiples veces en semana, le pagas directo a esa persona, puedes decidir no pagarle y cambiarlo, ¿verdad? Cambiar a tu hijo de liga o sacarlo de las ligas, ¿verdad? Alguien que otras personas en que tú confías, que son tus amistades, tus familiares, posiblemente ya han pasado por ese entrenador. Alguien que es confiable para otra institución en la que tú confías. Esto sucede mucho, que tu entrenador en el club es el mismo que también entrena en la escuela y tú confías en la escuela y la escuela confía en el entrenador, pues se van creando unos vínculos de confianza. O, ¿verdad? En esa persona que tiene todas esas ataduras, tiene esa retroalimentación activa de que lo ves todo el tiempo, ¿verdad? Que si es un HP lo estás viendo, le estás pagando, puedes quitarle el trabajo porque puedes quitar a tu hijo y dejar de pagarle. Otras personas en las que tú confías, confían también en esa persona. O sea que no solo tienes tu punto de vista ni tu perspectiva, tienes perspectiva de otras personas que tú confías, otras instituciones en las que tú confías. Ese es el entrenador. O puedes depositarle la confianza en un secretario de agencia que tú nunca lo vas a conocer, no vas a hablar, no conoce a tu hijo, no va a estar yendo a las prácticas, tú no lo puedes votar, no lo puedes despedir, no sabes cómo fue escogido, no lo escogiste tú, lo escogió un político, reconoces que hay un juego político, etcétera, etcétera. Al final estás depositando la confianza en uno de los dos. Y la pregunta que yo hago es ¿en cuál de los dos tiene más sentido? Obviamente hay entrenadores y padres que son HPs. Entrenadores y padres que son HPs serán HPs, haya o no haya regulación. Van a hacer lo que les da la gana, no importa si hay regulación. A veces, muchas veces, lo que la regulación hace es que le hace daño a ese entrenador o a ese padre que sí es responsable y lo quiere hacer bien, pero la regulación lo obliga a hacerlo mal o a hacerlo subóptimo o le prohíbe hacer algo que fuese bueno para el desarrollo de su hijo. Porque dice que eso no se puede. Aunque el entrenador que está educado, que conoce bien a tu hijo, que tiene los incentivos de hacerlo bien porque hay una cercanía, ¿verdad? Porque puedes dejar de pagarle, etcétera, etcétera, las cosas que mencioné antes, pues esa persona determina, mira, esto fuese lo correcto para su hijo. No, pero el gobierno no me lo permite. ¿Por qué? Porque ellos decidieron desde allá que eso no se podía. ¿A base de qué? Pues no importa, no se sabe, no se cuestiona, porque es el gobierno. O sea que yo creo que es naif, es inocente pensar que lo correcto fuese darle la confianza a alguien que está lejos de ti, que no conoce a tu hijo, que tú no tiene que rendirte cuentas, que tú tienes poca influencia de que esa persona esté o no esté ahí, de que tú tienes poca influencia sobre el salario de esa persona, versus a alguien que tú ves todo el tiempo, que tus vecinos confían en ese, que tu abuela o tu mamá o tu tía confió en eso también, tu prima, tu hermana. Oye, ¿que es perfecto? Pues claro que no. ¿Que va a haber HPs y que va a haber abuso y eso? Sí. Y al final es responsabilidad siempre. No importa quién delegue la confianza, la responsabilidad es del padre de educarse también, utilizar la información que tenemos a nuestras manos en el internet para saber lo que es correcto, lo que es óptimo y en una conversación activa con ese entrenador llegar a lo que es correcto para su hijo, dependiendo los objetivos de las intenciones que tiene el hijo, el joven, el padre, la familia y el entrenador. Y que cuando ese entrenador no quiere incorporar esa información que el padre ha entendido que es correcta porque viene de instituciones confiables, en esa ocasión el padre puede moverlo. Si tú le traes información al secretario de Recreación y Deporte a base de ciencia nueva y él no le hace caso, tú no puedes cambiarlo porque va a estar bajo la reglamentación del gobierno. Tú tienes cero influencia sobre esa reglamentación y sobre ese secretario, o muy poca influencia, relativa a la influencia que sí tienes sobre el entrenador de tus hijos, o la liga, o el club a que pertenece, o la liga a la que pertenece. O sea que aunque esto parece algo que no es tan importante en todos estos debates, es extremadamente importante porque refleja la continua obsesión de delegarle poder a los políticos para seguir regulando nuestras vidas al punto de regular el desarrollo deportivo de nuestros hijos. Cuando sabemos
o cuando podemos razonar de manera lógica de que eso no es lo óptimo, porque esas personas están lejos de nuestros hijos y no son parte de la retroalimentación activa que es necesaria para que continuamente sigan mejorando los estándares, las mejores prácticas, los protocolos, para que se siga sofisticando el desarrollo deportivo y el desarrollo personal de nuestros hijos y nuestros jóvenes. Que yo creo que estos debates nos siguen demostrando la obsesión del puertorriqueño con su gobierno y el apetito de sus políticos y sus secretarios de seguir entrometiéndose a esos niveles, de estar regulando hasta la vida deportiva de los niños. Muy bien pudiese ser el rol del Departamento de Recreación y Deportes de estar haciendo continuamente los estudios, entender las mejores prácticas y estar publicando y educando a los padres, a los entrenadores y a las ligas para que ellas a su vez entonces adopten esa información según le tenga sentido con sus comunidades. Pero ese rol activo de policía, de regulador, de que si no haces lo que yo digo te clavo, esa cultura, esa forma de gobernar es la que ha creado un individuo que es incapaz de guiar sus vidas, porque todo el tiempo le están diciendo qué puede y qué no puede hacer. Y eso afecta a los decentes, a los que siguen las reglas, porque los HP y los que no siguen las reglas lo harían igual, lo hacen a su manera, no importa qué. Porque nada, los dejo con eso. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, déjeme saber qué piensa. Sé que es un tema sensitivo, es un tema controversial, es un tema que no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo lo ve igual. Que me gustaría saber lo que ustedes piensan. Y si a usted le gusta el contenido, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.